Hola, bienvenidos al canal del Profe José. Este video vamos a hablar sobre proteínas y un tema que siempre está como en discusión. Siempre se sabe que las proteínas son formadores estructurales, principalmente de los músculos, que es lo que más se generaliza y la gente sabe. En este video yo les voy a tocar las proteínas en otras dos funciones que la gente a veces desconoce, que principalmente serían como reserva energética y segundo, como uso energético en algunas actividades que voy a detallar. Bueno, sin más, veamos la presentación y comencemos. Las proteínas son unos compuestos orgánicos que se componen de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Por supuesto, algunas pueden contener hierro y fósforo también dentro de sus componentes, digámoslo así, primordiales de esta proteína. Las proteínas en sí pueden realizar una infinidad de funciones, tales como la albúmina, que es una proteína y que ya lo tocamos en el video pasado sobre las grasas, es la encargada de transportar las grasas y es una proteína, la albúmina. Estas proteínas, sus componentes ya los toqué, pero en realidad también se basan en enlaces de aminoácidos. Por eso muchas veces ustedes encuentran los famosos aminoácidos en las ventas y los cuales son para, se supone, ganar masa muscular, que no es el tema del video pero sí la composición, digámoslo, de los ladrillos, o sea, cómo se compone una proteína, una macromolécula, es en base a aminoácidos. Como la proteína contiene aminoácidos, estos aminoácidos forman parte, veámoslo en pantalla, de algunos ácidos grasos. ¿Qué nos está queriendo decir esa lámina? Es que cuando se necesita como uso energético la proteína, se va a pasar a ser grasa. Por supuesto, esta degradación de las proteínas ocurre en algo llamado gluconeogénesis, que veamos en pantalla, que nos dice que los aminoácidos, en 2 puntos nos dice degradación de proteínas de la dieta o proteínas de músculo esquelético. Lo leyeron, ¿cierto? Degradación de proteínas de la dieta, o sea, de lo que ingerimos, o del mismo músculo esquelético, o sea, de nuestra composición, el cual se va a degradar para producir esta gluconeogénesis o formación de nuevo glucógeno o formación de energía, para que lo entendamos bien, en base a algo que no sea un hidrato de carbono. Cuando hay una escasez de hidrato de carbono, va a tener que recurrir a este sistema de uso energético. Estos aminoácidos, como lo dije, que son los componentes de la proteína, vamos a mostrar también esto, que hay algunos que son aminoácidos precursores de glucosa, o sea, son precursores de energía. Ahora bien, hay un tema que yo les tengo que dejar bien claro. La grasa como tal, en el video pasado les dije que la grasa se producía por 2 razones. Una, que es por la ingesta, y 2, por las subidas de insulina, y esas subidas de insulina en base a los hidratos de carbono cuando hay un IG muy alto. ¿No es cierto? Creo que lo recuerdan en el video que dije cómo se quemaba la grasa o cómo se oxida la grasa, que es el término. Ahora bien, ya estamos definiendo que las proteínas nos pueden servir como fuente de creación de grasas. Ahora, ¿dónde está el tema? En el uso que va a tener esa proteína. ¿Y dónde está el tema? ¿Por qué lo estoy recalcando? Porque muchas veces se consume un exceso de proteína, un exceso que no es necesario, ya sea a través de suplementación o en la misma alimentación. Por tanto, era importante que supieran y recalcaran este tema, porque mucha gente dice, no, pero es que la proteína no me va a hacer ganar grasa, no me va a subir de peso, y sí. Cuando hay un consumo alto, sí. Y alto no se refiere a grandes cantidades, sino que a una cantidad que supere lo que sea su requerimiento diario necesario. Entonces podemos sintetizar lípidos, o sea, grasa, a través de 2 formas. A través de los carbohidratos y de las proteínas. Y a través de consumo exógeno, o sea, lo que nos vamos echando en la boquita. Veamos un mini videito de una lámina que tomé. Veámoslos, que dice que podemos sintetizar lípidos a partir de carbohidratos y de proteínas. Y aquí abajito nos dice que los aminoácidos producen cetoácidos y esos se llevan a la acetil-CoA. O sea, nos van a hacer generar
una lipogénesis o generar una... lipogénesis es creación de nueva grasa, así de simple. Si bien, como lo estamos diciendo en este video, que son los dos tópicos que estamos tratando, pueden ser ocupados como reserva energética o pueden ser ocupados simplemente como uso energético. Y eso se produce, veamos, aquí nos dicen claramente en este video, miren, que para obtener energía se necesitan sobre todo como grasa. Y ese proceso se conoce como desaminación, que es el proceso de que le entregamos un aminoácido que es un precursor de glucosa, que es lo mismo que les dejé en la lámina, el cual, ¿qué función va a cumplir? Hacernos crear nueva reserva energética, o sea, lípidos, o sea, grasa. Bueno, ¿y cuándo entonces vamos a ocupar las proteínas como fuente energética? Esencialmente, ahora vamos a definir cómo ya definimos que la proteína como tal puede pasar a ser reserva energética, o sea, grasa. Ahora definamos en sí cuándo o en qué momento la vamos a ocupar como una energía. Cuando ya no hay carbohidratos, cuando ya no hay un índice alto de glucógeno dentro de nuestro organismo, cuando se ha agotado por diferentes razones, entre esas el ayuno. En el ayuno ocurre una degradación de proteína y liberación de aminoácidos. Es tan simple pensarlo, porque realmente no hay otra fuente energética disponible a menos que sean las grasas, y las grasas muchas veces el proceso puede ser muy lento y el organismo puede necesitar un requerimiento energético mayor. Por tanto, o la va a ocupar como energía esta proteína, que nos va a degradar, o la va a tomar de las grasas. Puede ser de las dos, puede ser que trabaje en conjunto, tome de las grasas y tome de las proteínas. Entonces, ahí está el detalle que muchas veces no se entendía por qué el ayuno, mucha gente lo recomendaba y otra gente no lo recomienda. Porque dicen, en términos más fitness, dicen que te va a comer músculo. O sea, va a haber una degradación de proteínas y que hasta cierto nivel es cierto. Ya nos va a ocupar ese músculo como uso energético. Este mismo proceso o este mismo entendimiento que le estoy dando yo es por lo mismo que pasa cuando alguien me dice: profe, yo dejé de hacer ejercicio y los músculos se me achicaron. Correcto, porque se ocuparon en algo que es más importante para tu organismo, porque tu organismo, siempre lo he dicho, prioriza otros sistemas antes que los músculos. Los músculos para él son gastadores de energía, por lo tanto lo único que va a hacer es empezar a reducirlos, ocuparlos en otra cosa, degradarlos, etc. ¿Y cuál es el otro medio que lo ocupamos como fuente energética? Veamos esta lámina, que nos dice: la primera línea, aportan de un 4 a un 15% de energía total en los ejercicios de larga duración, mayores de 60 minutos, entre paréntesis. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien hace maratón, alguien hace ejercicios de aeróbicos continuos superior a los 60 minutos, yo expliqué que está por ahí el ciclo energético, o sea, cómo va desfasándose de una etapa a otra para consumir energía el organismo, y al final llega a las grasas. Y también al final, cuando ya llega a las grasas, empieza a ocupar proteínas y empieza a haber una degradación muscular. Esto lo pueden hacer una comparación simple cuando ven un deportista que hace 100 metros libres. Se van a dar cuenta que la masa muscular es superior al que hace maratón. Y eso es tan simple porque sus niveles energéticos, sus trabajos son bastante distintos. Uno requiere un consumo alto de grasas y energía y también implica ocupar estas reservas proteicas, y el otro son fases rápidas, ida y vuelta, y su energía es la acumulada dentro de su propio organismo, digámoslo así, para que lo entiendan y no tener que hablar tanto proceso energético o proceso bioquímico. Esto hace que hayan cambios estructurales o que sean fisiológicamente o morfológicamente, o sea, cómo se estructura su organismo, distintos. Si bien son deportes, pero son totalmente distintos. Ahora, en este uso de las proteínas,
¿por qué lo recalco ahora? Porque digo que en el ayuno y en el ejercicio de alta intensidad o de larga duración, para que entendamos, porque no es alta intensidad porque alguien me va a decir el corazón o me va a nombrar otro tipo de ejercicios, pero los ejercicios de larga duración y el ayuno pueden ser los factores primordiales para esta pérdida de proteínas. Ahora bien, aquí es donde se defiende la teoría, por ejemplo, del HIIT, que es tan mencionado, que es tan famoso, en el que dice que mientras más cortito, menos degradación muscular. Y es lo mismo que estoy hablando yo en este minuto. Mientras más corto, hay otras fuentes energéticas que se están ocupando. Mientras más largo, y cuando ya llegamos al proceso de las grasas, se va a ver implicado este proceso de degradación proteínica, sí o sí. Entonces, cuando alguien me dice, profe, es que quiero bajar de peso, yo podría decir, trabajen en la línea aeróbica, donde están las grasas, pero pueden ocurrir este proceso de degradación también de proteína. Y otra persona me puede decir, es que yo hago fitness, yo quiero mantener mi físico, por lo tanto tendría que hacer un trabajo más especializado hacia lo que es el HIIT, ¿ya? Porque ahí no habría una degradación de proteínas, o sea, existe una degradación de las proteínas, ¿en qué sentido? En rotura de microfibras y que después se empiezan a recuperar, pero no de uso energético, ¿ok? Esa es la diferencia principal que puede haber entre uno y otro. Bueno, para resumir entonces, nosotros tocamos dos temas principales de las proteínas hoy día, que pueden acumularse como grasa y que pueden ser para uso energético, ya sea en ayuno o en ejercicios de alta intensidad. ¿Qué me interesa que entiendan claramente? Que cualquier macronutriente, proteínas, grasas, carbohidratos, pueden acumular como grasa como tal. No porque ustedes hagan una dieta alta en proteínas no quiere decir que van a acumular menos grasa, que por ahí está, digámoslo así, popularizado el tema de que mientras más proteína, menos grasa. Cuando ya les demostré que hay precursores o aminoácidos, y se lo hablé bioquímicamente, que nos pueden hacer que generemos grasa. Por tanto, siempre la línea que les doy es: sepan cuál es su cantidad de requerimiento energético, hablado en calorías, para ustedes, para su peso, para su talla, para su energía, para lo que necesitan, etc. Y además, complementen con no consumir alimentos altos en IG, en índice glucémico. Eso también está explicado en ese video que le puse, creo, a la mierda las dietas. Ahí lo explico con más detalle para que lo vean. Para así poder mantener su organismo. Y es bueno que vayan limpiando conceptos, porque hay muchos conceptos que tienen y que están muy popularizados y generalmente poco fondo tienen. Poco fondo en el sentido de que hay poca demostración empírica o poco estudio por atrás, sino que es más prueba y error, ¿ya? Lo que hace la gente, lo que dice la gente, lo que me dieron, etc. Entonces, mi intención siempre ha sido que vayan conociendo, que se vayan interiorizando y que ustedes mismos, siempre lo digo en todo, saquen sus propias conclusiones. Bueno, si te gustó este video, déjame un me gusta. Recibo tus comentarios aquí abajito si tienes algo que comentarme. Agradezco a todos los que se hacen presentes a través de sus comentarios, a todos los que me están ayudando a expandir el canal, de qué forma, compartiendo los videos, etc. Solamente pedirles que me dejen abajito qué les gustaría ver, qué tipo de videos les está gustando más, si estos de enseñanza, si los de crítica, etc. En resumen, todo aporte sirve, suscriptores, todo lo que vayan a decir me sirve. Profe, me gustaría saber de esto, profe, me gustaría que hiciera esto, etc. Todo me sirve porque me da un indicador hacia qué quieren ver, qué quieren conocer, que eso es lo bonito que puede tener este canal. Bueno, sin más, espero que estén muy bien, nos vemos en mi próximo video. Les dejo un gran, pero gran abrazo, cuídense, que estén muy bien, adiós y muchas gracias.